de Dios a celebrar el Yom Kippur. Nosotros no hicimos una celebración judía, no celebramos como los hebreos, porque la verdad nos hubiera faltado mucho, tuvimos que habernos preparado 40 días antes y estar alistándonos para el día del perdón o el día de la expiación, que fue el Yom Kippur. Sin embargo, tuvimos una convocación, llamamos a la iglesia a orar, empezamos el día viernes en la iglesia y en Colcingo, empezamos con oración y ayuno, continuamos el sábado todo el día y terminamos ahí el sábado a las 6 de la tarde. Y gracias a Dios porque ha sido una bendición, pero sabe, Dios es maravilloso, no termina ahí el asunto en el Yom Kippur, sino que continúa. Y viene algo que se llama la fiesta del Sukkot, que es una celebración más grande, pero no le voy a hablar de la fiesta, no se preocupe, no lo voy a adoctrinar hebraicamente, sino que solamente quería mencionarles, ya habrá tiempo y se los enseñaré para que usted lo sepa, pero quería decirles que para algunos hebreos, algunos, no todos, porque aún dentro del judaísmo hay diferentes creencias. Hay quienes son más apegados a la Torá y a la ley, y hay quienes son más apegados a otro tipo de escrituras que tienen que ver, porque aparentemente tienen que ver con la ley. Y entonces hay diferentes creencias también, aún entre los hebreos. Pero hay un grupo de hebreos que dice y está convencidísimo que cuando llega el Yom Kippur, que es el día del perdón, el día de la expiación, el día donde tus pecados son perdonados, ellos creen y están convencidos que en este tiempo del Yom Kippur, Dios visita la tierra. En algún día, en algún momento yo le he explicado, en alguna de las enseñanzas que yo he dado, le he dicho que Dios visita la tierra de tiempo en tiempo, que Dios visita tu casa, visita tu familia, visita tu hogar, ve tu corazón, ve cuáles son tus obras en la tierra. Si usted no lo sabía, se está enterando. Pero Dios visita la tierra de tiempo en tiempo. Lo ha hecho siempre desde la creación. Y estos hebreos están convencidísimos que en el tiempo del Yom Kippur Dios visita la tierra. Y entonces Dios visita la casa de Fabi, llega a su casa, ve a Fabi, y cuando está mirando a Fabi, no solamente la está viendo ahora, en este momento, está viendo lo que hizo antes de ahora. Y está viendo cuál es la actitud que tuvo ella durante el tiempo del perdón, durante el tiempo de la expiación. Si en verdad se arrepintió de todo su corazón o no se arrepintió de todo su corazón. Y si Fabi es la única que cree en Dios en su casa, no solamente revisa a Fabi, sino que también revisa a todos. Porque uno puede decir, ay, los demás no creen, los demás se salvan. No, no, no. Porque creas o no creas, Dios revisa tu vida. Entonces Dios revisa la vida de Fabi y dicen estos hebreos que están bien convencidos de esta visitación. Dicen, y entonces Dios decide, porque además de ser el día de la expiación y el día del Yom Kippur, el día del perdón, y también es el comienzo del nuevo año que Dios ha determinado para la nación de Israel. Porque recordarán que les explicaba un poco el día sábado, recordarán que es en la expiación donde el sacerdote ofrece el sacrificio por el pueblo, y entonces si a Dios le agrada la sangre del sacrificio que se presentó en el lugar santísimo, entonces Dios bendice al pueblo. Si el sacrificio que se presentó delante de Dios no le agrada a Dios, porque el sacerdote estaba en pecado, porque el pueblo no se arrepintió honestamente y no pidió perdón, entonces, y Dios no se agrada de ese sacrificio, entonces la bendición de Dios no estaba sobre el pueblo. Durante el siguiente año, hasta el próximo Yom Kippur. ¿Sí está conmigo? ¿Sí me estoy explicando? Ok. Entonces dicen estos hebreos que cuando Dios visita la casa de Fabi y ve el corazón de Fabi y ve el sacrificio o el arrepentimiento que hay realmente en su corazón, Dios determina si Fabi vive el siguiente año. Y ahora sí me pusieron atención.
Cuando yo oí eso, me llamó mucho la atención. Ahora puse el ejemplo de Fabio. Fabio no te preocupes, va a salir. Solo arrepiéntete. Me llamó mucho la atención porque en verdad, hermano, a veces no consideramos lo que Dios piensa acerca de nosotros. Y creemos y vivimos conforme nosotros creemos que tenemos que vivir y hacer. Y no consideramos lo que Dios piensa de nosotros y sobre todo no consideramos lo que Dios quiere de nosotros. Y no está muy loca la idea, porque si usted busca en la Escritura y puede hilar todo este concepto de la visitación de Dios, tiene mucho sentido. Dios visita la tierra, Dios visita tu casa, Dios visita tu vida y ve en qué condición se encuentra tu vida y en base a eso Dios determina. Lea la Biblia, no ahorita, pero lea con calma Deuteronomio 28 y dice, si tú guardas todos estos mandamientos, todas estas bendiciones te alcanzarán. Y también dice, si no guardas todos estos mandamientos, todas estas maldiciones te alcanzarán. Y entre las maldiciones que vienen ahí está enfermedad y muerte. Entonces tiene mucho sentido que Dios haga una revisión de tu vida hasta el día del Sukkot, hasta el día del Yom Kippur, hasta el día del perdón, hasta el día de la expiación. Ahora, ¿por qué es importante, hermano? ¿Usted sabe cuándo le va a visitar el Señor? Este grupo de hebreos dice que por estas fechas. Estos hebreos dicen que por estas fechas Dios hace una visitación. Pero sería muy cómodo, ¿no? Prepararte durante 3 meses para la visitación del Señor. Te preparas 3 meses, te pones santo, te perfumas, te bañas y te arreglas, te arrepientes de todos tus pecados, el Señor te visita, ve que todo está bien, después se va el Señor y el resto de los 9 meses vives como se te da la gana. Sería muy cómodo vivir así. 3 meses vivo bien para que Dios me dé vida, pero 9 meses hago lo que se me dé la gana. Ese es el error en el que cayó la nación de Israel. La nación de Israel se preparaba para la fiesta. No se preparaba para Dios. Entonces, si venía el tiempo del perdón, se preparaba para el tiempo del perdón. Si venía el tiempo de la cosecha, se preparaba para la cosecha. Si venía el tiempo de las cabañas, se preparaba para la fiesta de las cabañas o los tabernáculos. Y si venía tal celebración, ellos se preparaban y guardaban el sábado, y guardaban el Shabbat, y hacían la celebración. Pero el resto de los días vivían mal. Y uno de los errores que nosotros, ustedes y yo, deberíamos o no deberíamos de aprender, el error de creer que tenemos que prepararnos para un momento específico. Es decir, me preparo para venir el domingo a la iglesia. Ay, me peleé ayer con mi mamá, o me peleé ayer con mi esposo, me peleé ayer con el compadre, o con quien sea, con el vecino. Ay, Señor, perdóname porque mañana voy a ir a la iglesia. O venimos a la iglesia y ay, Señor, perdóname porque la semana me porté mal. Y ya creemos que nos estamos preparando para Dios. En realidad te estás preparando para una fiesta, pero no te estás preparando para Dios. Por eso el Señor Jesús, cuando le cuestionan acerca del sábado, acerca de que los discípulos no guardaban el sábado, porque en una ocasión venían de una ciudad a otra y los discípulos traen hambre, y entonces ellos, siendo sábado, que como judíos tenían prohibido trabajar en sábado, por el Shabbat, por el mandamiento de Dios que había establecido, y ellos empiezan a recoger espigas y empiezan a comer espigas, porque traían hambre. Y entonces los fariseos, los escribas los ven y les cuestionan a Jesús: ¿por qué permites que tus discípulos coman en día sábado, que trabajen, que recojan en día sábado? Y el Señor Jesús dice: aquí hay uno mayor que el sábado, soy el Señor del sábado. Y entonces a mí me queda clarísimo que no es prepararte para una fiesta en particular, sino es prepararte para el Señor de las fiestas. Entonces no te preparas para una fecha específica, te preparas para Dios.
Y aunque no está mal que nosotros reconozcamos los tiempos y reconozcamos las fechas que Dios ha establecido dentro del calendario de Dios para que tengamos memoria de lo que Él indicó, como celebrar las fiestas que Él indica, la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las trompetas, la fiesta de la cosecha, el Yom Kippur, que es el día del perdón, y el día del origen de las cabañas. Entonces, aunque tengamos presente las fechas y las guardemos o las recordemos o las mencionemos y ustedes sepan acerca de ello, hermano, usted no se prepara para las fiestas. Usted se prepara para el Señor de las fiestas. ¿Sí está conmigo? Y entonces a mí me hace pensar cuando la Biblia enseña y la Biblia habla acerca de que el Señor no nos llama solamente pueblo suyo, como si Él fuera Dios y nosotros fuéramos un pueblo que le pertenece. Él nos ve más que como un pueblo que le pertenece, Él nos ve como hijos suyos. ¿Cuántos tienen un perrito en casa? Levanten su mano. ¿Y los demás no tienen perrito? Les voy a regalar uno. Ya vino uno aquí que le pusimos solo vino. Si alguien quiere adaptar. Pero, no sé si. Pero cuando usted tiene un perrito en casa, usted tiene el mismo amor por su perrito que por sus hijos. No voy a decir como alguien dijo, yo quiero más a mi perro que a mis hijos. Pero no podemos amar más a nuestros mascotas que a nuestros hijos. Ok, más simple. A lo mejor tiene algo que le pertenece en casa. Su sillón, su tele, su estéreo, su computadora, su celular. Algo en casa. No puedes amar más eso que a tus hijos. ¿Sabe? Sin embargo, nosotros, los seres humanos, sí lo hacemos. Hay una anécdota muy cruel. Cuando yo la dije, dice, este sí está muy cruel. Pero se la voy a contar para que usted se ponga triste. Y dice que está un papá con su hijo. Y el papá está lavando el carro nuevecito del año. Lo está encerando. Y entonces el niño le dice, papá, te ayudo. Y él dice, no, me lo vas a rayar. No, vete a sentar ahí. Y entonces de repente el papá ve que el niño se va del otro lado del carro, no le hizo mucho caso. El papá sigue encerando el carro y cuando llega del otro lado, el niño les estaba rayando el carro con una piedra. Estaba rayando, estaba escribiendo en el carro. Uy, el papá se puso como loco. Y entonces agarra al niño y le pega en las manos. Y le pega en las manos hasta que se cansa. Cuando sale la esposa y ve lo que está haciendo el señor con su hijo, lo para y le dice, cálmate, lo vas a lastimar. El papá estaba enfurecido porque le había rayado el carro. Llaman a la ambulancia porque el niño tenía lastimada la mano, lo llevan al hospital. Y resulta que al niño le tuvieron que cortar las manos por el daño que el papá le había hecho. El papá va a ver al niño en el hospital. Y el niño le dice a su papá, papá, ¿me perdonas? Y el papá dice, sí, hijo, te perdono. ¿Cómo para cuándo crees que me crezcan mis manitas otra vez? El papá no supo qué decir. Regresó y golpeó al carro, regresó a su casa y golpeó al carro hasta que se cansó. Y cuando llega del lado que su hijo estaba rayando, decía, amo a mi papá, es el mejor. Cuando yo oí esa anécdota dije, y otra vez. A veces amamos tanto las cosas que no nos importa el daño que le hacemos a lo que realmente deberíamos de amar. Las cosas no son para amarlas.
Las cosas son para usarlas. No ames lo que tienes. Déjalo ir. Ay, es que es mío. No importa. Ten por seguro que volverá otra vez. Quizás vuelva con mejores condiciones. Nos duele tanto lo que perdemos que no consideramos el daño que causamos cuando queremos justicia o queremos recuperar lo que perdimos. Cuando un niño rompe un vaso, no te preocupes. No le rompas el corazón al niño. Mejor. Ya lo rompió. Sí, no estoy diciendo que no lo disciplines, sí, disciplínalo, pero no con odio, no con rencor. Si ya tiró la leche, no te preocupes, seguramente mañana tendrás para volver a comprar leche. Porque Dios no te va a dejar. El asunto es que no perdamos de vista la importancia que es saber lo que es importante para nosotros. Es decir, cuán importante es saber lo que realmente te importa. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque precisamente el pueblo, la nación de Israel, ustedes y yo, los cristianos, hemos creído que Dios nos mira solamente como un pueblo. Es decir, Saúl me pertenece, Saúl es mío, yo soy Dios. Saúl es mío y me pertenece. Entonces yo puedo hacer con él lo que se me dé la gana. Pensamos que Dios nos mira de esa manera. Creemos que Dios en su soberanía y en su poder y autoridad va a hacer con nuestra vida lo que se le da gana. Y puede hacerlo, tiene derecho. Pero, entonces yo voy a poder hacer con Saúl lo que se le da la gana. Igual lo agarro de trapeador, igual lo agarro de mi sirviente, igual lo agarro de mi esclavo, igual lo pongo como rey, o igual lo pongo en una cárcel. Porque es mío o no. Y pensamos que Dios va a actuar de esa manera. Pero se nos olvida algo que es importante, que Dios dijo desde el principio. Son mis hijos. ¿Qué somos para Dios? Y entonces no somos un objeto que Dios ningunee o que haga menos y que no le dé importancia, porque a Dios no le importa cuál será la condición de él, porque es un objeto. Pero en realidad Dios le da mucha importancia a él, porque no es un objeto para Dios, es su hijo. Y si usted entiende que usted es hijo o hija de Dios, y a usted le queda claro eso, hermano, usted no tendría que preocuparse por saber si ahorita en el Yom Kippur Dios decide si usted vive o muere. Porque le ama. Y lo que sea que Dios decida por causa de que le ama, lo que sea que Dios decida por causa de que le ama, será por el bien suyo. ¿Sí está conmigo? El mismo Señor Jesús dijo, si ustedes siendo malos saben ser buenos padres o saben ser generosos con sus hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos. Y dice Jesús que Él sí es bueno. Ustedes son malos, Él es bueno. Si ustedes siendo malos saben ser buenos, cuanto más quien es bueno será bueno con ustedes. Entonces, el concepto que hoy quiero dejar en su corazón es que usted es un hijo de Dios. ¿Usted es qué? Usted es un hijo, una hija de Dios. Y no es un objeto, un títere, una marioneta que Dios va a manipular o que va a hacer con su vida lo que a Dios se le dé la gana, porque usted es un objeto que puede ir deshacerse o quitar de esta tierra con facilidad. Si usted tiene un hijo, saber que su hijo está contigo te da una paz, ¿sí o no? Pero ahora que nos fue el temblor y que los hijos estaban lejos de los papás, que los hijos estaban en la escuela, y yo nada más veía las caras de los papás, mi hijo iba a correr. Y eso que somos malos, hermano. Eso que somos malos nos preocupa el bienestar de nuestros hijos. Nos preocupa cómo están nuestros hijos. Cuando no nos importan nuestros hijos, cuando no consideramos el bienestar de nuestros hijos, no consideramos que nuestros hijos estén bien y que les vaya bien, cuando no nos importa, es porque tenemos una herida muy grande en el corazón. Y no hemos aprendido que tenemos un Padre que sí se preocupa por nosotros.
Y Dios es ese Padre que se preocupa y se ocupa de ti. Por muchos años yo culpé a mi papá de lo malo que me fue. Ya se lo he platicado antes, no se lo voy a platicar ahora. Las malas decisiones que yo tomaba, yo culpaba a mi papá. Cuando me corrieron de la escuela, dije, al cabo que ni quería esta carrera. La culpa es de mi papá. Cuando me volví alcohólico, la culpa es de mi papá, porque él también es alcohólico. Y también de mi abuelo, porque él también. Cuando empecé a probar las drogas, la culpa es de mi papá, porque me corrió de la casa. Y cuando empecé a hacer tarugada y media, todo tenía culpa de mi papá. Yo culpaba a mi padre de todo. Cuando conozco a Dios y le abro mi corazón a Jesucristo, Él me empieza a hablar como un padre a un hijo. Y Él me empieza a corregir. Y entre las cosas que me empieza a decir es, tu papá no tuvo la culpa. Tú eres responsable. Tú tomaste estas decisiones. Estas fueron las palabras que salieron de tu boca cuando saliste de tu casa. Tú maldijiste a tu padre. Te peleaste con tu madre. Y dije, todo eso hice. Ni me acuerdo. ¿Cuándo maldije a mi papá? ¿Cuándo juzgué a mi papá? Yo no, si yo amo a mi papá, yo soy un fan de Dios. Y nosotros creemos que las palabras que salen de nuestra boca hacia nuestros padres no tienen consecuencias. Sí tienen consecuencias. Cuando tú juzgas a tus papás, tú te echas la soga al cuello. No importa si tienes razón o no, eso no es lo que importa. No puedes juzgar a tus padres. No te pusieron para juzgarlos. Es que mi papá siempre se equivoca, no importa. Tu responsabilidad es honrar a tus padres. Eso dice la Escritura, honra a tu padre y a tu madre, no dice juzga a tu papá. No dice corrige a tu papá para que cuando sea viejo no se aparte del camino. Eso dice, no dice. Instruya a tu viejo porque no sabe usar el internet. ¿No dice eso? Sí. Porque no sabe usar el celular. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y todo lo que hagas, prospere. Y entonces el error que tenemos de la concepción que tenemos hacia nuestros padres terrenales no nos permite concebir correctamente la idea de nuestro Padre Celestial. No concebimos a Dios como Padre. No alcanzamos a entender que somos hijos de Dios y que como hijos de Dios hay un propósito y un designio. Y que Dios quiere que tú disfrutes como hijo, hermano, no como objeto. Y entonces la pregunta es, ¿todos somos hijos de Dios? ¿Todos en la tierra somos hijos de Dios? ¿Todos en la tierra somos hijos de Dios? Todos en la tierra, otra vez, claro, la pregunta repito. ¿Todos en la tierra somos hijos de Dios? No. Ay, pastor, yo creí que sí. No. La Biblia claramente dice que no. No todos en la tierra somos hijos de Dios. Ojalá fuéramos todos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, todos. Pero creación de Dios es un ser humano, pero también lo es un perro. Y también lo es un gusano, una planta. Todo es creación de Dios. ¿Sí está conmigo? Ok, pero hijos de Dios no somos todos. Y ahí le va. Alguna vez le dije en en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12, dice, mas a los que le recibieron, a los que creyeron en él, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está el principio, pero lea, ahí no termina. ¿Cuántos creen en Jesús? Hermano, usted ya tiene el acta de nacimiento que dice que usted es hijo de Dios. Es como si Dios lo hubiera llevado al registro civil y dice, ay, aquí les traigo a mi hijo, que hago que toco mi padre. Y ya te hicieron tu acta de nacimiento de que eres hijo. Pero ojo,
Porque aunque tú has creído en Dios, lo que da testimonio de que realmente has creído en Dios es que vivas como hijo de Dios. Ay, pastor, yo creí que nada más creyendo y haciendo la oración de fe ya era hijo. No. Lea conmigo Romanos. Le di la cita de Juan 1:12. Ahora lea conmigo en Romanos capítulo 8. Y entonces, si tú crees en Jesús y le recibes en tu corazón, vienes a ser hijo de Dios, ¿cierto? Pero un hijo de Dios, y esto es importante, un hijo de Dios no vive ajeno a la voluntad de Dios. Un hijo de Dios vive como hijo de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 14. Dice la Escritura, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y entonces ahí viene la siguiente pregunta. ¿Todos los cristianos o todos los que van a la iglesia son hijos de Dios? Porque dicen, yo ya recibí a Cristo, pastor, así como dice Juan capítulo 1, versículo 12, yo ya recibí a Cristo, ya creí en Él, entonces ya soy hijo de Dios. No podemos dejar solo un versículo de la Biblia fuera de todo el contexto de la Biblia. La Biblia nos enseña en todo su contexto quiénes son los hijos de Dios. De hecho, cuando Dios le habla a la nación de Israel en el Antiguo Testamento, les dice, ustedes guardarán mis mandamientos y yo seré su padre y ustedes serán mis hijos. ¿Hasta cuándo es que somos sus hijos? Hasta que guardamos sus mandamientos. Y usted puede decir, ay pastor, pero eso era en el Antiguo Testamento, nosotros ya estamos en el Nuevo Testamento, ya es el nuevo pacto y ahora nosotros no guardamos los mandamientos. No, lo acabamos de leer. No habla de que guardes sus mandamientos, pero habla de que eres guiado por el Espíritu de Dios. Y la pregunta es, ¿eres guiado por el Espíritu de Dios? Necesito 4 voluntarios. Rápido, corriendo. 1, 2, 3, 4. Ya sabes, te ganaron, gracias. Okay. Enfrente, Enrique. Y David, volteate, Enrique. Ahora tú atrás, David. Pon tus manos sobre él. Y vas a, Enrique, vas a caminar por donde tú quieras, aquí en el auditorio. Y Enrique, David te va a seguir. No cierres los ojos. Tú, camina, Enrique. Te sigue David. Donde quieras, por donde vayas. Tú anda. Déjate fluir, déjate fluir. Sigue, anda. Allá afuera no, aquí. Es capaz que se van a desayunar ahorita. Ok. ¿Fue difícil? No es difícil. Ok. Ven, Fabi. Por aquí a eso. Igual. Te vas a dejar guiar por. Aprovechando que traigas la botona. Donde quieras. Fabi. Ve para donde quieras. Para Fabi es sencillo porque ella está mirando. La incertidumbre del que no mira, y aunque ahí va haciendo trampa, o sea, va mirando por abajo, no mira. Ok. ¿Es fácil guiar? ¿Sí? ¿Es fácil seguir a alguien? Gracias. Gracias. La pregunta, ¿es fácil guiar? ¿Por qué? Porque me va jalando. ¿Por qué? Porque ustedes tienen miedo. Hay una diferencia. Hay una diferencia. Para él no fue fácil, difícil. Y realmente
Porque no asimilamos todavía la responsabilidad de guiar. Gracias, Fabi. Gracias, muchachos. Cuando asimilan la responsabilidad de guiar, te das cuenta de lo complicado que es que alguien siga tus pasos. Tus hijas siguen tus pasos. Y lo que tú hagas va a determinar el camino por donde ellas vayan. Tus hijos siguen tus pasos. La actitud que tú tengas es la actitud que van a tener tus hijos. Si tú te quejas, ellos se quejan. Si tú te enojas, ellos se enojan. Si tú maldices, ellos maldicen. Si tú blasfemas, ellos blasfeman. Las decisiones que tú tomes repercuten en tus hijos. Ahora, entienda una cosa. ¿Usted cree que las decisiones que Dios toma no pensó en usted? Para Él usted es su hijo. Y entonces dice, yo te voy a guiar. Eres mi hijo. Ya creíste en mi hijo Jesús. Ya reconociste tus pecados. Ya te arrepentiste de tu maldad. Ok, no te voy a dejar solo. Te voy a guiar. ¿Cómo te voy a guiar? Con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te va guiando. Y hay dos formas en las que Dios te puede guiar. Una, en tu plena ignorancia, como le tocó a Israel. En tu plena ignorancia, tú no sabes ni por dónde vas, pero igual el Espíritu Santo te guía. O viendo por dónde el Señor te guía. Con conocimiento, sabiendo que Dios es justo y que no te va a dejar. ¿Cómo quieres que Dios te guíe? De las dos formas el Señor te va a guiar. En tu ignorancia o con conocimiento. Y bien puedes saber hacia dónde vas y mirar. Por ejemplo, yo me imagino Enrique guiando a David. Y Enrique dice, me voy para allá. Y David sabe para dónde va. Y David conoce el camino, ¿o no? Ya voy para allá, ya sé para dónde va. Y voy para allá, ya sé para dónde va. Y para donde fuera Enrique, David ya sabía para dónde iba. ¿Sabe qué nos pasa? Que el exceso de conocimiento nos hace querer superar a Dios. Y entonces dicen, ya sé para dónde va. Aquí espera mi Espíritu Santo, yo camino más rápido. Y nosotros nos aventamos a hacer, aquí yo, es que va muy lento Espíritu Santo, yo quiero ir más rápido. Y mira, nos da tiempo, si nos apuramos, nos da tiempo de ir a visitar a fulanita. Porque creemos que sabemos más que Dios. Pero ojo aquí, de cualquier forma, sea que sepas a dónde vas, o sea que no sepas a dónde vas, en ambos casos, tienes que ser guiado por el Espíritu Santo. Y entonces dice el apóstol Pablo, los que son guiados por el Espíritu Santo, ellos son. No es si sabes o no sabes, hermano. No está diciendo, para el que sabe, será hijo de Dios. O el que no sabe, será hijo de Dios. No. Dice, los que son guiados. Y para ser un hijo de Dios tienes que ser entonces guiado por el Espíritu Santo. Y esa es la parte que nos cuesta mucho trabajo, poder ser guiados por el Espíritu Santo para poder vivir como hijos de Dios. Nosotros tenemos que aprender a ser hijos de Dios. Ayer estaba lloviendo de lluvia, no lloviendo. Ayer estaba lloviendo, estaba cayendo agua del cielo y tenía que ir a la boda de estos hermanos. Y como me sentía mal de la garganta, yo dije dentro de mí, creo que el Señor no quiere que los case. Creo que no tengo que ir a casar a estos hermanos, decía yo ayer. Así es que, de todos modos, sin embargo, yo dije, bueno, me tengo que bañar, me tengo que alistar, tengo que cambiarme para poder salir a tiempo e ir a casar a los hermanos. Yo tenía una cita a 1 hora y dije, tengo que alistarme para ir a casarlos. Así es que yo me metí a bañar y seguía lloviendo. Me cambié y seguía lloviendo. Me terminé de alistar
Dije, Señor, si no termina de llover, yo no voy a comer nada. Me duele mi garganta. Apenas terminé de decirlo, ¡pum!, se cortó en seco. Necesito otra prueba, Señor. Voy a bajar las cosas. Porque la lluvia se quitaba y se ponía. Llovía y se quitaba, llovía y se quitaba. Dije, voy a bajar las cosas del carro porque habíamos dejado las cosas en el carro. Dije, voy a bajar las cosas del carro. Y si cuando termine de bajar las cosas del carro empieza a llover, no voy a ningún lado. Y lo hice lo más lento que pude. Bajé las cosas despacito, bajé todo. Terminé. Dije, bueno. Pero no sé la dirección bien. Le voy a mandar un mensaje al hermano. Si me contesta, voy. Si no, no. Hermano, yo no quería ir ayer. Pero porque no quería ir, no porque no quisiera casarlo. Porque me dolía mi garganta. Y me preocupaba que estando en plena ceremonia yo empezara a ahogarme. Tuviera que llamar a la Cruz Roja para rescatarme y hacerme una traqueotomía porque no podía respirar. Entonces, ahí estoy yo peleándome con Dios, y hasta que el Señor pone en mi corazón y me dice, no seas necio, ya ve. Y sabe, algunas veces somos así. Ay, Señor, dame prueba de que es verdad que quieres que ore. Dame prueba de que quieres que vaya a la iglesia. Dame prueba de que quieres que le hable a él de Cristo o a ella. Dame testimonio de que estás conmigo. Y ahí andamos. Cuando tú sabes que eres hijo, no tienes que andar preguntando. Cuando tú eres hijo, tú eres guiado por el Espíritu Santo. Mi papá generalmente, cuando yo era más joven y vivía en la casa de mis padres, generalmente él me decía, acompáñame, vente, vamos. Y me llevaba que a la tlapalería, me llevaba que a la maderería, me llevaba que al taller mecánico, me decía, vamos acá, vamos allá. Y cuando me llevaba, yo quería hacer otra cosa. O sea, yo quería estar en otro lado, yo quería estar viendo televisión, yo quería estar con mis amigos. Y mi papá me decía, vente, vamos. Y de repente, cuando llegábamos al lugar, me presentaba con el dueño del negocio. Mira, él es mi hijo. Está estudiando la secundaria, luego, no, está estudiando la prepa, no, que ya es la universidad. Y me presentaba con todo el mundo y decía, ¿para qué me presenta mi papá? Y entonces de repente me decía, hijo, ve a comprar esto a tal lugar. ¿Te acuerdas cuando fuimos? Sí, en la maderería tal, ok. Pídelo así, y así, y así, y así, y así. Bueno, yo llegaba, sacaba mi lista. Oye, ¿me puede vender? Y dice, hola, ¿cómo estás? Eres hijo de Macedo, ¿verdad? Digo, sí. ¿Qué se te ofrece? ¿Qué se le ofrece al profe de ese? No, pues quiero esto. A ver, dame. Rápido me atendía. Iba a la tlapalería y rápido me atendía. ¿Qué pasó, Macedo? Yo dije, en la torre, ahora todos me conocen. Porque la ciudad donde vive mi papá era una ciudad pequeña. Y a mi papá lo conocía mucha gente. Hoy ya la ciudad ha crecido, hay mucha gente ajena a la ciudad que no lo conoce, y por supuesto, si yo llego a un lugar y digo, soy hijo de Macedo, me van a mandar a volar. Pero por causa de que mi papá me presentaba, ellos sabían quién yo era. Y en una ocasión, yo andaba haciendo desfiguros con mis amigos cuando yo no tenía Cristo. Andaba en el carro de mi papá. Y perdón lo que le voy a decir, no, se lo platico no porque esté orgulloso de eso que hice, sino para testimonio de ustedes. De que íbamos en el carro de mi papá, íbamos tomando, llevábamos cervezas ahí, íbamos tomando. Y entonces uno de mis amigos dice, vente, vamos a ver a fulana de tal, y quién sabe. Llévame a ver era o había sido su novia. Dice, llévame y quiero gritarle unas cosas. Chavos, mensos además, y con alcohol encima, pues fuimos. Y éramos como 5 en el carro. Y ya llegamos afuera de la casa y dicen, no, que le cantamos en serenata, que eran las 3 de la mañana. No, que serenata, que conquista, no, que desgraciada, que quién, ahí estamos peleando nosotros en el carro. Hasta que se anima y se baja y empieza a gritar. Empieza a gritar.
fulana y fulana, te amo, desgraciadas. ¡Ay! Dijera usted, hermano, es un hombre adulto que le está hablando a su esposa, pues como quiera, los vecinos dicen, está borracho el hombre, denle chance. Pero éramos chamacos y le estábamos gritando a la hija de un señor. Y ahí estábamos, fulanita, y todos afuera, jajaja, con la cerveza. Hermano, yo no sabía esto, me lo platicó mi papá. Yo me bajé del carro, le decía, ya, súbete, ya, vámonos, ya, está haciendo mucho escándalo. Yo me bajé del carro. Dice mi papá que un amigo de él le dijo al otro día, oye, tu hijo andaba con unos muchachos borrachos. Se andaban emborrachando. Dice, está bien, el problema es que andaban gritando. Y estaban haciendo un escándalo afuera de mi casa. Dice, no le estábamos gritando a su hija, era la hija de su vecino. Le estaban gritando afuera de mi casa. Dice, normalmente yo salgo y tiro al aire. Saca su escopeta y ¡pam! Asusta al borracho y se va para por ahí. Pero vi que era tu hijo. Y por eso no disparé. Cuando yo lo oí, dije, ay, mi papá se la está inventando. Pero dice, y me dice mi papá, estabas con fulano. Porque a todos los que íbamos en el carro nos conocía el don de la escopeta. Porque todos éramos hijos de maestros de la ciudad. Se me olvida que tengo que usar. Perdón. Es que me quise reír y no puedo reír y hablar al mismo tiempo. Entonces, ahí es donde le digo que estoy aprendiendo a respirar correctamente y hablar. Y lo que nos salvó esa vez fue precisamente el que nos conocieran, el que supieran, quiénes eran nuestros padres. Cuando tú eres hijo de Dios y eres guiado por el Espíritu de Dios, el diablo sabe de quién eres hijo. Y lo sabe y por lo tanto no se mete contigo. En una ocasión un muchacho se acerca conmigo, recién casados. Y me dice, pastor, es que no aguanto a mi esposa. Están recién casados. No aguanto a mi esposa. Me dan unas ganas de golpearla. No, qué bueno que nada más tienes ganas. Digo, porque el día que la toques, te las vas a ver con tu suegra. Ah, pero mi suegra ni se va a enterar. Digo, no, mensa. Dios es tu suegra. Porque así como tú eres hijo de Dios, ella es hija de Dios. Y sabes con quién te estás metiendo. Por eso, cuando usted trata de defenderse por usted mismo, Dios dice, ¿te defiendo yo o te defiendes? ¿Usted qué prefiere? Yo prefiero que me defienda. Pero para eso tienes que ser hijo. Y para ser hijo tienes que ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Cómo es que somos guiados por el Espíritu Santo? Primero, tiene que quedarle claras tres cosas antes de ser guiados por el Espíritu Santo. Si a usted le quedan claras estas tres cosas, usted va a ser guiado con facilidad por el Espíritu Santo. Primero, leamos ahí mismo en Romanos capítulo 8, pero ahora vamos a leer desde el versículo 9 hasta el 14, porque la idea completa empieza desde el capítulo 6, pero vamos a tomar por partes. La idea completa de ser hijos de Dios empieza desde el capítulo 6. Sin embargo, vamos a tomar algunas partes que son importantes para que usted sepa cómo es ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren ser guiados por el Espíritu Santo? Que deje de estar cometiendo los errores que comete cada uno. ¿Para qué deje de estar haciendo corajes que hace? ¿O no? ¿Usted ya no hace corajes? Sí, no se haga.
Tiene cara de que hace coraje todavía. Y Dios no quiere que usted viva en el error continuo. Generalmente cuando no somos guiados cometemos errores. Yo les he insistido muchas veces que aprendemos de dos formas. Una, por el consejo. El consejo te va a ayudar para aprender. La otra forma en la que aprendes es por el pellejo. Entonces, o aprendes por el consejo o aprendes por el pellejo, pero aprendes. Entonces, cuando somos guiados por el Espíritu Santo nos va a dar el consejo para que no tengas que pasar por el pellejo. Y es importante que el Espíritu Santo nos guíe. Ok, ¿cómo? Leamos desde el versículo 9 al 14 en Romanos capítulo 8. Dice la Escritura: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y entonces vamos a aprender tres cosas que nos van a ayudar a ser guiados por el Espíritu de Dios. Primero, dice el apóstol Pablo que nosotros ya no vivimos, ya usted y yo ya no vivimos según la carne. Sin embargo, escrito en la Biblia y dicho desde aquí al frente, solamente queda como una teoría. Es decir, como palabras bonitas que se oyen bien para que usted crea y sepa que ya no vive usted por la carne, sino que vive usted por el Espíritu. La pregunta es, ¿quiénes viven conforme al Espíritu? Y ya no conforme a la carne. No me contesta. Porque si hacemos una revisión, nos daremos cuenta si estamos viviendo conforme a la carne o conforme al Espíritu. Nuestras actitudes, nuestro comportamiento, las palabras que salen de nuestra boca, incluso los gestos que hacemos, determinan si estamos en la carne o en el Espíritu. Reflejan lo que estamos viviendo. ¿Sí está conmigo? Usted puede poner un ejemplo sencillo, la última decisión que tomó, la forma en cómo regañó a su hijo, la discusión que tuvo con su esposo o con su esposa, el gesto que hizo o el ademán que hizo cuando venía del trabajo, el pensamiento que tuvo acerca de aquel que tuvo una mala actitud hacia usted. Porque no solamente son nuestras acciones, recuerde que pecado es todo aquello que pensamos, decimos o hacemos. Entonces, cuando nosotros pecamos, estamos fuera de la voluntad de Dios y entonces estamos actuando conforme a la carne. Todo pecado todo pecado que nosotros cometemos es el resultado de la carne. Otra vez, todo pecado que nosotros cometemos es resultado de la carne. Entonces, lo primero que usted tiene que saber, de acuerdo a lo que acabamos de leer, dice el versículo 9, otra vez lean conmigo el versículo 9, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Primero, lo primero que usted tiene que saber como hijo de Dios es que usted le pertenece a Cristo. ¿A quién le pertenece? A Cristo.
Usted es de Cristo, usted es de Dios. Y dice el apóstol Pablo, si yo tengo el Espíritu de Cristo, soy de Cristo. Y ojo, aquí es importante porque no se le está refiriendo el apóstol Pablo a que nosotros logremos pensar igual que Jesús. No es que logremos pensar. Vuelvo al ejemplo de ahorita de que se estaban guiando, que Enrique guiaba a David y que Fabi guiaba a Israel. No estamos hablando de que David logra ver hacia dónde va Enrique y caminan en esa misma dirección, sino de que sin saber, es el ejemplo de David y Enrique, es el concepto que nosotros creemos que eso es caminar guiados por Cristo. Cristo me va guiando y yo voy viendo por dónde me va guiando. En realidad no, es más bien el otro caso, que sin saber a dónde voy, yo confío que Jesús me va a llevar por un buen lugar. Sin saber, yo no estoy viendo a dónde voy, yo no estoy viendo cuál es mi camino, sin embargo confío que el camino que Él me está marcando es un buen camino. Cuando tenemos el Espíritu de Cristo, se refiere a que Él tiene autoridad y dominio sobre nosotros. Lea conmigo en Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 6. ¿Quién tiene el Espíritu de Cristo? Usted tiene el Espíritu de Cristo. ¿Cuándo es que esto pasó? ¿Cuándo el Espíritu de Cristo o el Espíritu Santo se refiere al mismo? El Espíritu de Cristo o el Espíritu Santo es el mismo. ¿Sí estamos? Entonces, primero, para que esto pasara, usted tuvo que rendirse ante Dios, para que entonces Dios pudiera tomar autoridad y dominio sobre usted. Nos hemos rendido a Dios para que Él tome dominio y autoridad sobre nosotros. Y dice, Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 11. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Se está refiriendo, mire, vamos a leer un poquito antes para que el versículo 8, capítulo 6, versículo 8, para que entienda lo que está diciendo Pablo. Dice, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Quiénes no heredarán el reino de Dios? Ok, ¿cuáles son los injustos? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Quiénes no van a heredar? Los que acabamos de leer ahí. Y solamente es una parte de la lista, no es toda la lista. Y entonces dice el versículo 11, y esto erais algunos. Ya no nos gustó eso. Dice Pablo, algunos de ustedes eran esto, o borrachos, o adúlteros, o fornicarios, o maldicientes. Alguno de estos, ustedes eran algo de esto, dice el apóstol Pablo. Cuando nos damos cuenta que lo éramos, no significa que lo sigamos siendo. Ojo aquí, porque dice Pablo, ustedes eran. Y cuando dice eran, es literal. Eran, ya no. Dice, continúa diciendo, mas ya habéis sido lavados. Esta iniquidad, esta inmundicia en la que estábamos antes, ha sido quitada de nosotros porque hemos sido lavados. Eran manchas que estaban en nuestras vidas que nos impedían que pudiéramos acercarnos a Dios, y esa maldad y ese pecado estaba en nosotros. Pero dice, ha sido lavado. Ya habéis sido santificados. Ojo aquí, ya no eres un adúltero. Has sido santificado.
Para Dios tú ya eres santo. Pero ojo, yo estudio, no sé, ingeniería, es más sencillo, me vuelvo un técnico soldador. Y entonces yo sé soldar. ¿Sale? Herrería, almosillas, mesas, todo. Y de repente pongo un taller para trabajar, pero mi taller es de carpintería. Pero lo que yo sé hacer es soldar. ¿Puedo hacer la carpintería? Sí. A lo mejor. ¿Pero soy bueno? No. ¿Para qué soy bueno? Para la herrería, porque para eso me preparé. Soy bueno para la carpintería. Porque no sé. Sí, no me va a costar trabajo clavar 2 tablas. Ponerle un clavo y juntar 2 tablas y echarle pegamento no me va a costar trabajo. Pero no significa que lo esté haciendo bien, porque no es eso lo que sé hacer. Lo que dice cuando ya fuiste santificados es que estabas en condición de pecado, pero ahora ya no lo estás. Has sido santificado. Y si antes sabías muy bien el pecado que cometías, y te lo sabías para arriba y para abajo, y lo sabías con todas las señas y todos los argumentos, desde no, yo sé cómo se hace, yo sé cómo se hace. Y sabes y lo sabes hacer porque lo practicaste por años, no significa que eso es lo que haces ahora. Porque ya no eres esa misma persona. Has sido santificado. Y entonces la naturaleza que está en ti ya no es la del pecado. La naturaleza que está en ti es la de la santidad que Dios ha puesto en ti. Y entonces tú eres libre del pecado, no porque ahora te portas bien. Eres libre del pecado porque has sido santificado. ¿Sí me explico? Mucha gente quiere librarse del pecado dejando de practicar el pecado. Pero en su corazón sigue el deseo de practicarlo. Es como aquel que dice, ya no voy a tomar más, y va y jura por 1 año, 2 años, 5 años. Y sí, durante 5 años no vuelve a tomar, pero está esperando el día de su libertad. Está esperando la fecha plazo, el día de su cumplimiento, para entonces poder ir y tomar. ¿Cambió su naturaleza? No, porque él quiere tomar, lo único que hizo fue una pausa. Y en la eternidad 5 años son nada, hermano. Entonces solo hizo una pausa. Solo hizo una pausa para después hacer lo que quería hacer. Y no se trata de que tú hagas una pausa. Se trata de que entiendas que tu naturaleza ha cambiado. Dice, hemos sido lavados, hemos sido santificados, y lea conmigo. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya no solamente has sido lavado y no solamente has sido santificado, que has sido justificado. Es decir, Dios te mira a ti como alguien justo. Es que nunca he sido justo. ¿Cómo Dios te mira a ti? Como alguien justo. ¿Por qué? Porque ya no eres tú. Has sido transformado, has sido cambiado, has sido tomada como hijo o como hija. Si logras entender esto, hermano, y el Espíritu te traiga el discernimiento para entender, porque has sido transformado, ya no eres la misma persona que Dios miraba antes. Antes, ¿cómo te veía? Lo acabamos de leer. Como un fornicario, como un adúltero, como alguien que hacía lo malo. Pero como Cristo hizo esa labor de redención en tu vida, te lavó, te santificó y te ha justificado. ¿Y quién se encargó de eso? Dice Cristo,
y el Espíritu de Dios. Por eso la importancia de escuchar la voz del Espíritu de Dios y que te guíe. Ahora lea el versículo 19, ahí mismo. Ay, pastor, pero es que es bien difícil dejar el pecado. Lea porque vamos a descubrir por qué es difícil dejar el pecado. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿A quién eres tuyo? Ya no. ¿A quién le perteneces? A Dios. Y como le perteneces a Dios, Él está dentro de ti y Él quiere que tú te conduzcas y te guíes por lo que es mejor para ti. Dios nunca te va a llevar a algo que es malo para ti. Dios te va a poner en algo que es bueno para ti. Entonces, ¿de quién somos? ¿Por qué somos de Cristo? ¿Por qué somos de Jesús? Bueno, eso viene como resultado de que le perteneces. Nos compró con su sangre preciosa, pero si yo no le dije que me comprara. Es el resultado de que eres suyo. Porque tú creíste en Jesús. En el momento en que tú crees en Jesús y le pides a Jesús que Él venga a tu vida, en ese momento lo que le estás diciendo es: renuncio a tener el control de mi vida, renuncio a llevar la batuta de mi vida, renuncio a gobernarme a mí mismo. Porque cuando te has gobernado a ti mismo, la vida que has tenido no ha sido la mejor. Y entonces reconocemos que no tenemos nosotros la inteligencia, la capacidad, la sabiduría para Cuando tú recibes a Cristo en el corazón, tú reconoces que no te puedes gobernar a ti mismo. Que la vida que has llevado hasta antes de recibir a Jesús ha sido un error y un error y un error. Ahora, ¿un error en qué sentido? Porque a lo mejor lo que tienes son éxitos. A lo mejor no me refiero a fracasos. Me refiero al error de estar lejos de Dios, al pecado que te aleja de Dios. Entonces, cuando tú te gobiernas a ti mismo, las decisiones que tú tomas te alejan de Dios porque te llevan al pecado. ¿Sí está conmigo? Entonces, cuando tú le pides a Jesús: ven a mi corazón y perdona mis pecados, lo que le estás diciendo a Dios es: reconozco que me equivoqué, que he tomado malas decisiones, que mis acciones son pecado delante de ti y no las quiero en mi vida. Eso es lo que hacemos, hermano. Cuando usted le pide perdón a Cristo y le pide a Cristo que venga a su corazón, ¿qué es lo que hemos hecho todos y cada uno de los que estamos aquí? Y le hemos pedido perdón a Jesús, le hemos dicho a Jesús: me equivoqué, la regué. Mis actos, mis acciones fueron pecados delante de Dios y esos pecados me han tenido lejos de Dios. Y entonces tú le pides perdón a Dios y entonces Jesús viene y dice: sí, cierto, tienes razón, Saúl, eres un pecador, pero ahora yo te voy a lavar con mi sangre, te voy a santificar con mi vida y te voy a justificar con mi muerte. ¿Con qué nos lavó?
¿Por qué nos santificó? ¿Por qué con su vida? Porque Él vivió en santidad para que nosotros fuésemos santos. Y nos justificó con su muerte, porque Él fue el Cordero que quitó el pecado de nosotros. ¿Sí está conmigo? Ahora, lo que hiciste en ese momento fue decirle a Jesús, está bien, esta es mi vida, ahora mi vida es tuya. Ay, pastor, pero yo no dije eso. Yo nada más le dije que viniera a mi corazón. No creí que me iba a comprometer a tanto. Nuestras palabras hoy en día han perdido el peso y el valor que anteriormente una palabra tenía. Anteriormente decías, te veo mañana a las 5 de la tarde. Y mañana nos veíamos a las 5. O mira, te compro tu caballo que está ahí, pero no traigo dinero, te lo compro. ¿Qué te parece si te pago el fin de mes? Así, quédate el caballo. No, dámelo a fin de mes. No, quédatelo, me lo pagas a fin de mes. Y pasaba un mes y él no tenía que estarse tronando los dedos por si yo le iba a pagar el caballo o no. Él confiaba que yo le iba a pagar porque mi palabra tenía peso y tenía valor. Hoy no. Anteriormente los bancos prestaban así, la palabra. Venían los granjeros y decían, oiga, quiero un préstamo. ¿Y qué garantía tiene mi granja? ¿Y cuánto quiere? ¿No? 20,000 pesos. El granjero iba, trabajaba. ¿Sabe cuánto tenía que esperar el banco para volver a ver esos 20,000? A veces hasta un año, porque dependiendo cuándo era la cosecha. Y tenía que esperar para poder recoger la cosecha, preparar el grano, vender el grano y luego venir y pagar. Ahora vaya al banco y le digo, préstame 20,000 pesos. No, tráeme tu credencial, tráeme tu abuelita, tu abuelito, tráeme el acta de defunción de tu abuelita, tráeme tus escrituras, tráeme la carta de vacunación de tu perro y a ver, y vamos a ver, te vamos a investigar a ver si eres una persona para darle un crédito. Hoy ya no tiene eso la palabra, pero el Señor Jesús establece un principio de peso por su palabra. Y entonces, como se decía antes, bajo ese mismo principio, cuando cuando alguien era salvada su vida, esa persona quedaba en deuda con su Salvador. A ese tamaño era el peso de la palabra de alguien. Si alguien salvaba mi vida, yo le debía un favor a esa persona. ¿De qué tamaño iba a ser el favor? De la misma magnitud que me habían salvado a mí. Si lo que estaba era en juego mi vida, literal, que había estado a punto de morir, yo tendría que estar dispuesto a sacrificar mi vida por la otra persona. Porque ahora mi vida ya no me pertenecía, le pertenecía a la otra persona. Esas eran las deudas de honor. ¿Se acuerdan cuando decían deudas de juego son deudas de honor? En realidad unas eran las deudas de juego y otras eran las deudas de honor. Sin embargo, cuando se debía algo, se pagaba esa deuda. Y esa deuda adquirida era por causa de aquel que había hecho algo por ti. Ahora, le explico. ¿Quién lo justificó? ¿Quién lo lavó, santificó y justificó? Jesús. ¿Cómo lo hizo? Con su propia vida. Y entonces dice la Escritura que tú ya no te perteneces a ti mismo, sino que le perteneces a
Si está conmigo, no se me pierda. La lentitud del mensaje es por la causa de mi voz, pero no se me pierda, porque quiero llevarle a que usted viva como hijo y que usted sea hijo de Dios y que actúe como hijo. Entonces, tú ya no te perteneces a ti mismo, ¿o sí? Entonces, ¿por qué andas haciendo lo que se te da la gana? Si ya no te perteneces, ya no deberías de hacer lo que tú quieres, sino hacer lo que aquel que es tu dueño te pide que hagas. ¿Sí está conmigo? Ahora, el problema está en que nosotros no alcanzamos a entender esto, porque decimos, ¿y entonces cómo le hago? Si yo quiero hacer esto, porque hay alguien que está dentro de ti al que no has querido escuchar. Lea otra vez, ahí en Corintios, donde estábamos, capítulo 1 dijimos, versículo 6, dice, versículo 19, perdón, desde el 12, Primera de Corintios 6, 12, dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. ¿Podemos hacer lo que queramos? Sí. ¿Conviene? No. ¿Cómo sé qué me conviene y qué no me conviene? A veces ni lo sabemos. Miren, somos tan fáciles de engañar que usted llega al centro comercial y lee 3x2, oferta 3x2, wow, está bien barato, hay que llevarlo, y agarras y se lo llevan. Y cuando llega a su casa se da cuenta que salió más caro que la vez pasada que lo compró. ¡Ay, en la torre! Y somos engañados, porque ese es el truco de la mercadotecnia. El comercialismo, el mercantilismo, así es. Usted llega al cine, si va al cine, y le ofrecen palomitas chiquitas, el combo chiquito vale tanto, el combo grandote vale tanto, pero el combo mediano vale tanto. Y entonces usted cree que le conviene más el mediano porque es más barato. Dice, es más barato que el grandote. Pero cuando usted ve la cantidad de refresco y la cantidad de palomitas, se va a dar cuenta que no, que realmente no le conviene. Cuando vamos a comprar al centro comercial, mi esposa y yo revisamos oferta, 20% más. ¿Sabe qué hacemos? Por ejemplo, el huevo. 30 piezas de huevo por, no sé, 45 pesos. Un ejemplo. Pero al lado está la tapa de 20 piezas y tiene otro precio. ¿Sabe? Hemos llegado al grado de dividir 45 entre 30, sale a, ¿cuánto sale el huevo? Como 1.50. Ah, cierto, gracias. 1.50 el huevo, pero resulta que en este de 20 me sale a 1.80. ¿Cuál es más barato? Pues me sale 1.50. Pero no nos damos cuenta de eso porque es fácil que nos engañen. Ok, lo mismo pasa. ¿Cómo vas a saber lo que te conviene si eres fácil de engañar? ¿Cómo vas a saber si esto te conviene o no si eres fácil de que te tomen el pelo? ¿Cómo vas a saber si es bueno para ti o no? Tú puedes decir, todo me es lícito, pero recuerda la frase completa. Dice, no todo me conviene. Todo me es permitido, pero no me dejaré dominar por nada. ¿Cómo logramos el no ser engañados para terminar haciendo algo que no quieres hacer? Lo que dice en el versículo 19, ahí mismo. Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no sois de vosotros, que no sois vuestros. ¿Quién está en ti? ¿Por qué es importante que te llegue el Espíritu Santo? Para que tú sepas qué conviene y qué no te conviene. ¿Qué te conviene y qué no te conviene? ¿Sí estamos? Ok.
regrese ahí a donde estábamos de Romanos. Romanos capítulo 8. Entonces, primero, ¿cómo sabes que eres hijo de Dios? No te perteneces a ti mismo. ¿A quién le perteneces? A Dios. Segundo, ya estoy terminando. Segundo, por causa del pecado, la carne en la que usted existe, usted está hecho de carne. Esta carne se corrompió a causa del pecado. Cuando Dios creó al ser humano, la carne no fue pensada para que fuera corrompida. Sin embargo, por causa del engaño, quienes estuvieron en la mañana escuchaban a la pastora explicar acerca de eso. Por causa del engaño, es que el pecado vino al ser humano y cayó en el corazón del hombre, en el corazón de las personas, y la carne que usted tiene ahora es una carne corrupta, es una carne propensa, estimulada para pecar. Y uno puede decir, pues estamos amolados, pues, ¿por qué Dios nos dio un cuerpo corrupto? No, es que Dios no te dio un cuerpo corrupto. Te dio un cuerpo que te da la capacidad de existir en este mundo, pero que está sujeto a una condición de pecado por causa del pecado heredado desde el principio de los tiempos. Ahora, dice el apóstol Pablo, lea el versículo 10 y 11, de ahí de Romanos 8, dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto por causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Cómo es que nuestro cuerpo muere? Por causa de que Cristo está en ti. El apóstol Pablo en unos versículos antes, en el capítulo 7, explica cómo es que esto pasa. Y voy a tratar de leerlo rápido porque ya me queda poco tiempo. Pero lea en el capítulo 7, versículo 7, dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Cómo es el mandamiento de Dios? Ok, se lo pongo de esta manera, quizás lo puede explicar así. Un niño nace y cuando nace usted ya sabe que ese niño es malo o es bueno. Usted cree que es bueno, pero ¿cómo sabe que es bueno? ¿Cómo sabe que ese niño va a ser obediente a sus padres? ¿Cómo sabe que ese niño no va a ser un ladrón o un mentiroso? Lo ibas a decir, ¿le tenemos que enseñar? El niño va a ser de acuerdo a lo que aprenda. El niño va a ser de acuerdo a lo que le enseñes. Si ese niño tú le enseñas a honrar a sus padres, ¿cómo va a ser ese niño? Respetuoso a sus padres.
¿Se acuerdan antes, unas generaciones atrás, cuando los papás se les hablaba de usted? Todavía unas generaciones atrás a mí me tocó verlo. Yo a mi papá y a mi mamá ya les hablo de tú. Bueno, no les llamo por su nombre, pero yo le digo papá, mamá. Pero antes era usted papá, usted mamá. Incluíamos el usted. ¿Por qué? Porque eso es lo que se les enseñó a los hijos. Ahora no, ahora los niños, oye Juan, oye Pedro, ven tú. Oye, soy tu papá, no eres Pedro, que no te ven. ¿Y por qué? Porque el niño es irrespetuoso. Porque sigue enseñando. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es, yo no sabría que esto es pecado si la ley no me dijera que es pecado. Pero el que yo lo haga sin saberlo no significa que dejó de ser pecado, sino que siempre ha sido pecado, solo que yo no lo sabía. Y en el momento que yo sé que eso es pecado, entonces yo tengo la opción de hacerlo o no hacerlo, de soltarlo o mantenerlo en mi vida. Y entonces el Espíritu de Dios te va a decir a ti qué sí y qué no debes de hacer, porque qué sí te conviene y qué no te conviene. Y dice el apóstol Pablo, el pecado es tan astuto que me engañó. El pecado es tan astuto que te engaña. El pecado, su propósito es que tú quedes atado a la esclavitud. Y esta lucha que hay entre tu carne y tu espíritu es una lucha que tienen todos. Todos luchamos entre la carne y el espíritu. La carne quiere cometer pecado, pero el espíritu te dice, no, eso te destruye. El problema es que tú le creas al pecado cuando el pecado te dice, no te preocupes, no va a pasar nada. No te preocupes, no es malo. Ay, todo el mundo lo hace, el pastor está exagerando. Cuando tú le crees al pecado, el pecado te seduce, te engaña y te hace creer que nada malo vendrá a tu vida cuando tú lo practicas. Y tú dices, no va a pasar nada. Total, si no lo hago, dice la Biblia, todo me es lícito. Todo me es permitido. Pero dice el apóstol Pablo que el pecado nos engaña y se aprovecha de lo bueno que es la ley, de lo justo que es la ley, para decirte, no pasa nada. Mi esposa, la pastora, lo decía hace un momento cuando hablaba del engaño de la serpiente sobre Eva. El engaño fue, no puedes comer de ningún árbol. Y Eva dice, no, Dios dijo que podemos comer de todos, menos de uno. ¿Y por qué dijo que de ese no? Porque Dios dijo que si comíamos de ese árbol, ciertamente moriríamos. Y entonces el engaño de la serpiente es, no morirás, sino que vivirás. Ese es el engaño del pecado. Peca, no pasa nada. Ve pornografía, no pasa nada. Miente, no pasa nada. Sé un adúltero, sé un fornicario, no pasa nada. Ay, ¿qué te preocupa? Sé libre. Sé liberal, tu mente tiene que fluir. Dale libertad a tu espíritu, ¿no es cierto? Porque el engaño es ese, que no va a pasar nada, pero a ti te tiene que quedar claro que la lucha entre tu carne y tu espíritu es precisamente por eso. Porque tu espíritu quiere tu bien, pero tu carne quiere tu mal. Se los expliqué hace unos meses atrás. Versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, venido del pecado. ¿Cómo somos? Somos carnales, que nos gusta el pecado. Ay, pastor, pero yo no quiero eso. Ah, bueno, entonces leamos. Versículo 17. De manera que ya no soy yo
quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el no ha... Perdón. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Si tú sabes que hacer algo te mata, ¿lo harías? Si tú dices, esto te mata. Por ejemplo, ¿han visto las cajetillas de cigarros? ¿Qué dicen las cajetillas de cigarros? Este producto es nocivo para la salud. Este producto te mata, dice. No, palabras bonitas, pero eso dice. Y últimamente usan imágenes de gente enferma. Pero ¿sabe qué es lo que más se vende? Cigarros. ¿El alcohol mata o no mata? Y se vende. Ahora quieren legalizar las drogas. No, es que si legalizamos las drogas, vamos a acabar con el narcotráfico. No es cierto. Al rato van a mercar con órganos humanos. Si ahorita el negocio es la marihuana y la cocaína, al rato el negocio van a ser los hígados y los riñones de la gente. La maldad no se acaba legalizando la maldad. Vamos a legalizar la marihuana para que se acabe el narcotráfico. No es cierto. Se legalizó el alcoholismo y no se acabó con el alcoholismo. Uno de los problemas más graves en el mundo es el alcoholismo. La mayor cantidad de muertes por gente alcoholizada cuando conduce es reflejo de eso. Entonces, sí es cierto, ya no se matan por vender alcohol, pero ahora se matan por consumirlo. Entonces nosotros creemos, erróneamente el ser humano cree que por hacer las cosas legales se acaba el problema. El pecado es pecado, hermano. Aquí y en China. Como se quiera ver, es la misma consecuencia. Su consecuencia es la muerte. El asunto es cómo estamos viviendo nosotros respecto a ese pecado. Si tú sabes que te mata, entonces, ¿lo consumes o no lo consumes? Pues no. No deberíamos, ¿verdad? Ok, ahí le va. Mentir mata. Ser chismoso mata. Hablar de la gente mata. La envidia, la ira, la contienda, la lascivia, la lujuria, la fornicación, el adulterio mata. Ay, pastor, está exagerando. No, es pecado. Y el pecado produce muerte. Ya lo vimos. Ahora, tú eres un hijo de Dios. ¿Tú vives conforme al pecado? No, ya no. ¿Por qué ya no vives conforme al pecado? Porque has sido transformado. Dijimos, lavado, santificado y justificado. Y el pecado ya no está en ti. ¿Sí estamos? Ok, terminemos ya. Se me acabó el tiempo. Versículos en Romanos 8, versículos 12 y 13. Dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Tú tienes una deuda, pero ¿con quién tienes la deuda? Dijimos, ¿a quién es tu deuda? ¿A quién le debes? A Dios, porque tu vida ya no es tu vida, ahora es de Él. Y tu vida le pertenece a Él. Ya no eres deudor a la carne. Entonces ya no haces lo que la carne quiere, porque no tienes deuda con la carne, pero tienes deuda con Dios. Y entonces haces lo que Dios quiere. Lea el capítulo 7, versículo 14. Capítulo 7, versículo 14. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Es decir, cuando somos carnales, estamos entregados al pecado. ¿Le pertenecemos a quién? Al pecado. Pero cuando tú ya no pecas más, ya no le perteneces al pecado, le perteneces a
Dios. Romanos capítulo 6, versículo 19 al 23. Y con esto ya ahora sí termino. Dice, Romanos capítulo 6, versículo 19 al 23. Dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Si antes lo que hacías lo hacías para el pecado, ahora ya no. Si antes te gustaba esconderte para hacer cosas para el pecado, ahora ya no. Porque ya no estás para el pecado, ahora estás para la justicia. Versículo 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Cuando antes estábamos en pecado, pónganme atención un momento. Cuando antes estábamos en pecado, creíamos que lo que hacíamos estaba bien. Pero una vez que conociste a Jesús y te diste cuenta que lo que hacías era pecado, ahora eso mismo te avergüenza. Y te va a poner en vergüenza delante de los demás por causa de que eso que hacías no agradaba a Dios. Entonces dice Pablo, antes, cuando estabas en pecado, lo que hacías parecía bueno. Pero ahora que ya no estás bajo el yugo del pecado, puedes darte cuenta con claridad que lo que había en tu vida era sucio. Estaba inmundo. Es como si estuvieras en un cuarto oscuro, vestido de blanco. Y de repente, ahí adentro, estás disfrutando en ese cuarto oscuro de tu vestido blanco y presumiendo a todos que tienes un vestido blanco. Y te sientas a comer a la mesa y empiezas a saborearte el alimento que tienes delante de ti. Y de repente prenden la luz. Y te das cuenta que tu vestido en realidad no es blanco. Y que sobre todo tus manos estaban llenas de porquería. ¿Y que era eso lo que comías? Eso es el pecado, hermano. Y es hasta que Jesús viene a tu vida que te das cuenta que eso que le das a tu cuerpo no te ayuda. No es bueno para ti. Y por eso mismo decides tú no tenerlo más. Pero mientras tú no quieras reconocerlo, te lo seguirás comiendo. ¿Sí está conmigo? Versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ¿ustedes qué son? Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es decir, la muerte ya no es para ti. Ahora tienes la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No solamente es la vida en la eternidad, sino la vida ahora, aquí en la tierra, una vida sin pecado. Y entonces, hermano, tres cosas. Primero, dijimos, ahí en Romanos, primero, somos de Cristo. Dos, tienes una lucha entre tu carne y el espíritu. Tres, hay una deuda de redención que ya fue pagada. Ya no le perteneces al pecado, ahora le perteneces a Dios. Y nosotros ahora somos hijos. Y como hijos, vivimos para Dios. Y si tú eres hijo de Dios, eres guiado por el Espíritu de Dios. Una es consecuencia de la otra. Y viceversa. Eres hijo de Dios, eres guiado por el Espíritu de Dios. Eres guiado por el Espíritu de Dios, eres hijo de Dios. Y todo lo que haces y actúas, piensas y dices, lo haces como hijo de Dios. ¿Alguna vez a alguien le dieron una cachetada a sus papás por haber dicho una mala palabra, por hablar con la boca llena, por faltarle el respeto a sus padres? ¿Alguna vez les dieron una cachetada? ¿Y por qué se las dieron? Porque eran mala onda sus papás.
hicimos algo malo. Porque era muy correcto. La pregunta es, ¿lo volvieron a hacer? Yo creo que no. Yo ya no. Que yo me acuerdo. Después de las que recibí de mi papá, ya no. Pero había nalgadas que nuestros papás nos daban, que aunque nos las dieran, lo volvíamos a hacer. Yo le preguntaba a Dios, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es su Biblia? Ya terminé el mensaje. Quiero ministrarle como hijo. Yo le preguntaba a Dios, ¿cuál es la diferencia entre unas nalgadas en la boca y una cachetada? Porque recuerdo muy bien las bofetadas que me dio mi papá y que hicieron que yo no volviera a hacer algunas cosas con las que me corrigió mi padre. Pero había nalgadas que mi papá me daba, que aunque me las daba, yo volvía a hacerlo. Y algo que me dijo Dios y puso en mi corazón era la vergüenza. La vergüenza te hace reconocer que te equivocaste. La vergüenza te hace tener presente que eso que hiciste te puso en evidencia. Hermano, cuando Dios saca a la luz alguna de las cosas que nosotros hacemos, Él espera que nosotros voluntariamente nos sintamos tan avergonzados que no lo querramos volver a hacer. Pero si lo que hicimos no produce vergüenza en nosotros, tenga por seguro que lo vamos a volver a hacer. Si lo que yo hago, lo hago escondidos y nadie se entera, lo voy a volver a hacer. Pero si lo que yo hago es descubierto y Dios lo pone en evidencia, voy a tener miedo de volverlo a hacer. Y no voy a querer ser avergonzado. El asunto es que el diablo está esperando la oportunidad para ponerlo en evidencia. Y es necesario que usted y yo renunciemos al pecado. Como hijos. No por miedo al infierno. Yo no le estoy hablando, le estoy predicando del pecado para que usted tenga miedo al infierno. Hermano, si usted no se arrepiente, pecador, se va a ir al infierno y ahí va a sufrir. No estoy predicando eso. Lo que le estoy diciendo es que viva como hijo. Viva como hijo. Como el hijo que sabe que su padre le ama. Como el hijo que sabe que él ya pagó y ya le justificó. Y ya le limpió y ya le santificó. Como hijo. Porque puede usted buscar el papá que quiera. Si su papá no le gustó, consígase otro. Pero por más que cambie de papá, si usted no sabe vivir como hijo, el problema no es el papá. El problema es el hijo. Decimos, ay, yo quiero otro papá más bonito que me ame, que me quiera. Yo renegaba de mi papá. Pero hoy que soy padre, me doy cuenta que el papá que me tocó era el que necesitaba. El papá que me tocó era el que necesitaba. Dice, pastor, y a mí no me tocó papá, también era lo que necesitaba. ¿De verdad? El que no tuviera tu papá era lo que necesitaba para forjar tu carácter. Pero ahora tienes un Padre celestial. Y el Padre te ama tanto que pagó con su vida por ti. Y tienes que aprender a vivir como hijo. ¿Está conmigo? Póngase de pie. ¿Cuántos quieren ser hijos? ¿Quiere vivir como hijo? Déjese guiar por el Espíritu Santo.
Hoy yo no voy a orar por usted, hoy usted va a orar. Y dígale al Espíritu Santo, enséñame, guíame, quiero ser guiado por ti, para vivir como hijo. Espíritu Santo, no quiero estar sujeto al pecado. No quiero vivir sujeto al pecado, ya no más. Ayúdame. Ayúdame para entender que he sido lavado, santificado y justificado por medio de mi Señor Jesús. Que ya no me pertenezco a mí mismo, que este cuerpo no es mío, que este cuerpo es del Señor, que este cuerpo es templo del Espíritu Santo y que Él mora en mí, para que yo no lo profane. Hermano, dígale con todo su corazón a Dios, ya no quiero profanar este templo que es tuyo. No quiero hacer cosas incorrectas o indebidas con mi carne, aun cuando mi carne me las pida. No quiero enojarme, enfurecerme, maldecir, estar en lugares incorrectos, haciendo cosas incorrectas. Hermano, abra su boca, este es el día en que usted puede encontrarse con Dios. Y si Dios viniera hoy y le visitara para determinar si usted vive los siguientes años o no, creo que sería bueno que Dios viera que usted está dispuesto a ser transformado, a ser cambiado. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, para que no vuelva otra vez a hacer lo que yo quiero. Dame las fuerzas, Espíritu Santo, para renunciar por completo a mi pecado y vivir para ti, Señor. Dígale al Espíritu Santo, ven, guíame, quiero vivir como hijo. Quiero vivir como hijo, guiado por tu Espíritu Santo, porque te pertenezco, porque he sido comprado con precio de sangre. Y esta lucha entre mi carne y mi sangre, esta lucha entre mi carne y mi espíritu, esta lucha que tengo para hacer lo bueno o hacer lo malo, Señor, dame fuerza, Espíritu Santo, para que yo me conduzca rectamente haciendo la voluntad de Dios. Ayúdame, Señor, porque ya la deuda ya fue pagada. Porque pagaste con sangre, Señor Jesús, mi deuda, y compraste mi vida con precio de sangre, con tu vida misma, para que yo fuese libre y hoy sea yo hijo, no un extraño, no solamente un siervo, sino hijo, un verdadero hijo. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que perdones nuestra iniquidad. Y si aún todavía batallamos en nuestro pensamiento y en nuestro corazón para hacer lo malo, toma la vida de cada uno de los que están aquí y santifica por completo su corazón, de manera que la iniquidad que había en ellos ya no esté más. Ni los celos, ni la contienda, ni la lascivia, ni la lujuria, ni el enojo, ni la ira, ni los pleitos, ni los chismes, ni las murmuraciones. Padre, todo lo malo ha sido derramado y puesto bajo la sangre para que sea cubierto y limpiado para santificación y que seamos llamados justos. Ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y la gloria, Señor.